¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como todas las noches se lo digo y se lo recuerdo, y será siempre así, será siempre así. Bienvenido, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Sin duda alguna, el tema de esta noche debe ser, y lo es a nivel internacional, el magnicidio en Haití. El asesinato del presidente Jovenel Moïse. Esto, sin duda, termina dejando a Haití en el desamparo prácticamente. ¿A qué me refiero? Haití es uno de los países más pobres del mundo. Tienen crisis económica, crisis de inseguridad, bueno, todas las crisis que puede imaginarse, sanitaria también por el tema del COVID. Casi todas las crisis que puede imaginarse, pues en Haití las tienen. Y a esto se le tiene que sumar, ya había inestabilidad política, ya había una gran inestabilidad política en todos los ámbitos, en el legislativo y precisamente en la presidencia de Jovenel Moïse. Ahora un magnicidio, el asesinato del presidente, rechazado por supuesto por la comunidad internacional. Pero el rechazo no soluciona lo que hay en el país. Ya la tensión era mucha con respecto al mandato de Jovenel Moïse. ¿Por qué? Porque la oposición decía que no tenía por qué seguir en el cargo como presidente. De hecho, para la oposición, el 7 de febrero debió haber abandonado el cargo, por lo que decían que Moïse estaría gobernando por decreto. Y es que había un tema constitucional en donde contaba el reloj desde el momento en que había sido declarado ganador como presidente electo, o la otra versión, desde que toma la posesión. Y ahí estaba la discusión. Pero también en el legislativo hay un abandono en el legislativo, hay un vacío también en el legislativo. Y hoy por hoy aún no están claros quién debería o quién va a quedar frente al país. Lo que hoy sabemos es temporal. Ahora, lejos de todas las crisis y del ámbito político, como se dieron las cosas son de película, de un guión de Hollywood. Son hombres armados que llegan hasta la residencia del presidente y la primera dama. Lo matan y a ella la hieren. Y esperemos sobreviva la primera dama las heridas que está enfrentando, que ponen en riesgo su vida. Por cierto, ya está aquí en los Estados Unidos, está en la Florida, donde está siendo atendida precisamente para que se recupere. Pero todo apunta, y no lo digo yo, esto lo dice Bochit Edmond. Bochit Edmond es el representante diplomático, vamos a decirlo así, el representante diplomático del fallecido, asesinado presidente Moïse. Dice él, esto fue un grupo de mercenarios. Esto estaba bien planeado. Y por supuesto nos queda claro. Mercenarios per se, bueno, no estamos seguros, pero todo parece indicar que así fue. Ahora, ¿qué está detrás o quiénes están detrás del asesinato? Esa es la gran pregunta. ¿Esto es un crimen político? Moïse había dicho que se estaba planeando un golpe de Estado. Ella lo había alertado y lo había acusado. Pero, ¿desde qué frente se atrevieron a cometer este asesinato, este magnicidio? Ya hay detenidos, por supuesto, y nos enteraremos. Porque hay características muy particulares, como por ejemplo que hablaban español e inglés, de acuerdo a lo que se tiene reportado hasta el momento. ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Quién fue el que, si resultan ser mercenarios, los contrató? ¿Desde dónde corrió la operación? ¿Con qué intereses? Porque lo primero que uno haría sería pensar en la oposición. Pero, ¿sería necesario por parte de la oposición? Porque ya se estaban planeando las elecciones, ya venían las elecciones. Ahora, déjeme decirle algo. Poner en marcha un operativo como este cuesta muchísima plata, ¿eh? Si efectivamente son mercenarios, cuesta muchísima plata. Es una especie de
guión de Hollywood con Blackwater, llevando a expertos, exmilitares del más alto nivel. Es la comparación que le puedo hacer en el ámbito de la imaginación, por supuesto, ¿no? Con la vida real. ¿Quién está detrás de esto? Que sin duda alguna, fue planeado. Costó mucha plata y fueron por el objetivo. ¿Y qué va a pasar con Haití? Ese es el tema de esta noche. Tengo un problema yo de comunicación con mi equipo, en un momento lo restablecemos, pero voy a continuar con esto. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclumagnicidio. Recuerde que recibo todos sus comentarios y sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Estas imágenes que va a ver a continuación acaban de llegar a la redacción de CNN, supuestamente corresponden a los momentos en torno al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Los videos se habrían grabado en el exterior de la casa privada del mandatario, donde se produjo el ataque mortal. Pero hacemos esta salvedad. CNN no puede confirmar de forma independiente la autenticidad del audio o video. Se lo digo. Y esto es lo último que sabemos del magnicidio. Las imágenes, mire usted, las imágenes son impresionantes, ¿no? La salvedad es esa. No podemos confirmarle al 100%, no podemos confirmarle de manera independiente, no lo pudimos hacer, la autenticidad del audio o del video. Pero ahí está. Esto está ocurriendo en Puerto Príncipe y esa es precisamente la residencia del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué es lo último que sabemos del magnicidio? ¿Qué es lo último que sabemos? A ver, en una conferencia de prensa transmitida por Radio Televisión Nacional de Haití, el jefe de la policía, Leon Charles, dijo que 4 presuntos atacantes fueron eliminados y que se detuvo a otras 2 personas supuestamente relacionadas con los hechos, según reportó la agencia Reuters. Escuche. Pero todos los que fueron arrestados son extranjeros. También los que fueron muertos son extranjeros. Estamos tratando de ver cómo podríamos identificarlos, sus nacionalidades y todo eso. Pero al mismo tiempo es importante decirle que, por supuesto, ellos tuvieron o recibieron apoyo de algunos nacionales dentro, porque logísticamente para llevarlo a la residencia del presidente usaron vehículos. Esos vehículos, por supuesto, son vehículos de Haití. Entonces, estamos seguros ellos recibieron apoyo de nacionales, pero ellos fueron también extranjeros. Y es Bochit Edmond, el que citaba yo al principio, el que está haciendo esta propia declaración y el que dijo que se trataba seguramente de mercenarios profesionales. Tras el magnicidio, Haití decretó el estado de sitio por 15 días. Estado de sitio. Durante ese tiempo, las fronteras permanecerán cerradas y el ejército contará con facultades excepcionales para hacer cumplir la ley. Acabo de presidir una reunión de gabinete esta mañana y decidimos poner al país bajo el estado de sitio. Comparto el dolor y el sufrimiento con la familia del presidente. Mi prioridad esta mañana fue asegurarme de que estuvieran bien. Hago un llamado a la gente para que se mantenga alerta y calmada en este momento difícil. El Departamento de Estado de Estados Unidos negó de manera contundente que los atacantes que asesinaron al presidente de Haití en su propia casa fueran agentes de la DEA, por supuesto. Un portavoz del departamento aseguró que se trata de reportes absolutamente falsos, Digo, en todo caso, pues no sería la DEA, ¿no? Hay otras agencias que harían este tipo de cosas, si es que las hicieran, ¿no? Que esto es falso completamente. No es un papel de la DEA de todas formas, no tiene la capacitación para algo así, ¿no? A ver, este es el momento en el que la primera dama, Martine Moïse, quien también resultó herida en el ataque, llega a Estados Unidos
como ya le decía, concretamente aquí, a la Florida, al sur de la Florida, para recibir tratamiento médico. El embajador de Haití en Estados Unidos, Bridget Edmond, describió su estado como crítico, pero estable. Estas son las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Ahí tiene usted las imágenes de lo que le hablaba de la primera dama llegando al sur de la Florida. A ver, estas son las preguntas que todo el mundo se hace tras el ataque descrito como atroz, inhumano y salvaje. ¿Quién era Jovenel Moïse? Sin duda es una figura controvertida. Ya le decía yo, muchos en el país cuestionaban su permanencia en la presidencia. Él defendía que su mandato debía terminar en 2022. Sí, él decía eso y contaba con respaldo, por supuesto, ¿de quién? De Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, también. No poca cosa. Sin embargo, a ojos de la oposición, como ya le decía, debió dimitir en febrero, el 7 de febrero. Los opositores lo responsabilizan de muchas cosas. Por ejemplo, el aumento de la corrupción, también la inseguridad en el país. Moïse tampoco fue capaz de lograr que en Haití hubiera elecciones locales y nacionales, lo que propició vacíos de poder, que era lo que le mencionaba yo en el ámbito, por ejemplo, legislativo. Ahora, ¿quiénes eran los atacantes? Esa es la otra gran pregunta. Según el embajador de Haití en Estados Unidos, se cree que son mercenarios asesinos bien entrenados. El embajador contó que videos de la escena del crimen muestran que hablan español e inglés y que se presentaron como agentes de la DEA. Eran presuntamente extranjeros, pero no sabe cómo llegaron ni si siguen en el país. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién va a ocupar su cargo? Bueno, si las condiciones fueran normales, corresponde al presidente de la Corte Suprema llenar el vacío. ¿Pero qué pasa? El presidente de la Corte Suprema murió hace poco por coronavirus. Por otra parte, para que el primer ministro, en este caso interino, reemplace al presidente, tiene que ser aprobado por el Parlamento. Aquí viene el otro inconveniente en el legislativo. El periodo terminó sin que se hayan celebrado elecciones. Ahí está un vacío de poder. Entonces, ni por ahí tampoco. Los expertos sostienen que en estas condiciones no es posible reemplazar constitucionalmente al presidente por esos vacíos de poder. Si se va al manual, que es la Constitución, y se sigue lo que dice la misma, los vacíos de poder no permiten cumplirla. Entonces, ¿quién se va a quedar al frente? Por su parte, Estados Unidos se instó a celebrar entonces las elecciones que estaban programadas para este año como una forma de garantizar una sucesión ordenada y constitucional y democrática, ¿no? Tras el ataque, además de las reacciones internacionales, pues el vecino inmediatamente, República Dominicana, cerró la frontera, reforzó la presencia militar en los puntos críticos y suspendió los vuelos desde y hacia Haití, con la excepción de aquellos destinados a sacar del país a ciudadanos dominicanos y al personal diplomático de servicio. El presidente dominicano Luis Abinader brindó una conferencia de prensa hace apenas unos minutos. Jessica Hasmund nos tiene más detalles desde Santo Domingo. Está en vivo, nos acompaña. Jessica, buenas noches. Adelante, ¿qué dice el presidente? La situación nunca ha sido fácil con el vecino Haití, pero bajo estas circunstancias, tantas cosas pueden ocurrir que impacten a la República Dominicana que me imagino que habrá tensión y mucho movimiento, ¿no? Jessica, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Tal y como adelantas, hace apenas un momento que el presidente Luis Abinader se dirigió a la nación y condenó energéticamente, repudió los hechos que acontecieron la madrugada de este miércoles con el magnicidio del presidente del vecino país de Haití, Jovenel Moïse, y donde también resultó herida de gravedad la primera dama. El mandatario expresó que era un hecho repudiable. Y yo quiero que pasemos ese corte del presidente, porque de verdad que se dedicó a expresar su solidaridad. Lo había hecho anteriormente en el día a través de su cuenta de Twitter, pero no se había pronunciado públicamente en sus propias palabras hasta esta noche, hace un momento, como les mencioné. Escuchemos. Pueblo dominicano.
Esta madrugada recibimos consternados la noticia del terrible asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en una repudiable acción contra el sistema democrático, la estabilidad y la paz en nuestro país vecino, que ha dejado además herida de gravedad a la primera dama, Martine Moïse, que esperamos tenga una pronta recuperación. Como presidente de la República Dominicana, quiero condenar enérgicamente este magnicidio y solidarizarme con el pueblo haitiano, al que deseo toda la entereza para afrontar esta difícil situación. Quiero informarles que ante la gravedad de estos hechos, convoqué esta mañana una reunión urgente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en el que adoptamos varias medidas que incluyen el cierre de nuestra frontera con Haití para garantizar la integridad y seguridad de ambas naciones. La grave situación de ese país y sus consecuencias en la República Dominicana representan uno de los problemas que como gobierno hemos tenido que abordar durante estos casi 12 meses. Efectivamente, tal y como mencionó el presidente Abinader, el gobierno adoptó medidas en lo inmediato cuando se confirmó precisamente el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Estas medidas incluyen el incremento de patrullaje y cierre de la frontera, esto vía aérea, terrestre y marítima, donde actualmente se permanecen apostados los militares élites del país. Efectivamente, como mencionaste, el gobierno dominicano busca garantizar el retorno seguro de los dominicanos. El aeropuerto de Puerto Príncipe está cerrado. Solamente aquí en República Dominicana se está permitiendo esos vuelos para que el cuerpo diplomático que decida abandonar la vecina nación pues tenga cómo llegar a República Dominicana. Además de eso, se suspendieron también los mercados binacionales. Estos se desarrollan al menos 2 veces a la semana. Estos también han quedado suspendidos hasta el momento. Y también, como mencionaste, esos vuelos comerciales también desde República Dominicana hacia Haití han quedado suspendidos. Hasta el momento, el gobierno dominicano informó que no se ha acontecido ningún tipo de situación en las zanjas, en esas 5 zanjas fronterizas de la República Dominicana con Haití, y que todo hasta el momento permanece en calma. No sabemos cuándo reabrirán sus puertas esas zonas fronterizas donde que por lo general pasan muchos haitianos que vienen aquí a República Dominicana a trabajar. El gobierno dominicano dijo que se mantendrá vigilante, dará seguimiento a la situación, y si en lo adelante tendrían que tomar medidas más restrictivas, medidas adicionales, pues así lo harían, Fernando. Jessica, vamos a estar muy al pendiente. Gracias por la información. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Era Jessica Hasbun desde Santo Domingo, allá en República Dominicana. Al regresar hay opiniones, por supuesto, muchas que tratan de darle un sentido a lo ocurrido. Jovenel Moïse no escuchó la voz del pueblo y tampoco las recomendaciones de los líderes nacionales. Eso lo dice mi invitado, Edwin Paraison, ex embajador de Haití en República Dominicana. Ya regreso con él. Ahí me da duro, porque es una vergüenza para un país matar a un presidente así. A mí me duele el alma porque yo soy haitiano. Yo tengo 43 años viviendo aquí, pero como quiera mi sangre haitiana. ¿Me entiendes? A mí me conduele eso mucho porque era un padre de familia como tú. Esas son reacciones de la comunidad haitiana en República Dominicana, por supuesto. Le voy a dar la bienvenida a mi invitado esta noche. Es Edwin Paraison, ex embajador de Haití en República Dominicana, además director de la Fundación SILE. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, Fernando. Pues a pesar del dolor que nos embarga, pero a la orden. Al contrario, un momento sumamente difícil. Además, Haití siendo tan pequeño, siendo un país con tantos problemas,
esto es un magnicidio, hay que entenderlo en su real magnitud. Siento yo que a veces, y quiero su opinión en torno a esto, siento yo que a veces, dependiendo del tamaño y del tamaño económico del país, es que un magnicidio cobra más o menos relevancia. En lo particular, así lo he percibido en el tiempo que se le ha dedicado a esto. Me parece que es terrible que se asesine a un presidente en el país que sea, con el tamaño económico que tenga y con los conflictos que tenga, más aún cuando se tienen tantos como en Haití. ¿Cree usted, señor ex embajador, que se le está dando el peso en la comunidad internacional a este magnicidio como se le daría en cualquier otro país desarrollado? Bueno, hay que decir que en el primer día, en las horas que siguieron el magnicidio, pues varios países y algunos organismos internacionales se han pronunciado, pronunciamientos que van en la dirección de la condena del hecho y de condolerse, enviar sus condolencias al pueblo haitiano. Entiendo, es el protocolo y ahora se espera que a partir de mañana, después de recibir algunas informaciones, porque hay tanta confusión alrededor de esa tragedia, que algunos jefes de Estado que se han pronunciado lo han hecho con mucha prudencia, porque no saben exactamente por dónde pudo haber venido este crimen tan fuerte. Y se espera, tal como ya anunciaron las Naciones Unidas y la OEA, que tengan reuniones de alto nivel para poder posicionarse, para poder tomar alguna decisión que tenga que ver con el modo de acompañamiento a Haití en esos momentos donde hay un vacío de poder real en distintos estamentos. No es solamente el caso del presidente Jovenel Moïse, que hay que decir que tanto la clase política como las demás fuerzas de la nación consideran desde el 7 de febrero como una persona que ya terminó su mandato y que ha querido aferrarse al poder. Eso es un elemento importante. Pero también el presidente de la Corte de Casación pues acaba de fallecer por el impacto del COVID. No tenemos parlamento, tenemos un gobierno, un primer ministro que fue designado ad interim por el presidente Jovenel Moïse antes de su muerte. Al mismo tiempo también, hace apenas 2 días había nombrado un nuevo primer ministro, una manera de cumplir con las recomendaciones de la OEA después de una misión de buenos oficios que el organismo regional envió a Haití. Pero ese nuevo primer ministro no se ha podido instalar y se está dando ahora una suerte de competencia o contradicciones entre el primer ministro saliente y el nuevo, pero que no llegó a ser instalado por el difunto presidente. Mucha confusión, en resumen, que traen, yo diría, esa prudencia con la cual el tema ha sido tratado a nivel gubernamental en varios países, pero veo que de todos modos la prensa, y hay que agradecer CNN en español, que ha dado seguimiento desde el primer momento. Me agrada mucho la respuesta que nos da para entender el contexto de algunas reacciones, tanto cuanto calificaba yo medio tibias, pero es cierto, se trata de prudencia, lo dice bien el ex embajador Paraison. A veces en estos casos la prudencia es necesaria para evitar mayor confusión. Ex embajador, usted ha dicho, y esta pregunta va a ser muy difícil, se lo adelanto, pero usted ha dicho que el fallecido presidente Jovenel Moïse no escuchó la voz del pueblo, tampoco las recomendaciones de los líderes nacionales, ¿no? Además de que ya le habían dicho que debía mudarse de donde estaba y que tampoco lo escuchó. Cuando leo esto, cuando leo que no escuchó la voz del pueblo ni las recomendaciones de líderes nacionales,
yo me pregunto, porque la pregunta es válida, ¿esto fue un asesinato político? ¿Para usted es un asesinato político planeado por sus detractores? ¿Eso es lo que usted piensa que puede ser el móvil y quienes lo organizaron? Hay muchos aristas, hay muchos elementos que se debe analizar para poder definir cuál es el móvil real. Bueno, yo estoy totalmente, seguro de que los actores políticos que yo conozco en el escenario haitiano no dan para eso. No son personas que van a llegar hasta la sangre, sobre todo hasta ese nivel, el más alto nivel del Estado. Hay que reconocer que pueden tener un discurso muy virulento, pueden tener posiciones que hasta cierto punto pueden haberse visto como radicales, pero sin embargo se han manejado, yo diría, en el marco de lo que podría ser el Estado de libertades democráticas, con manifestaciones, con distintas formas de expresar su repudio. Un repudio, yo diría hasta cierto punto, que se justifica de la administración de Jovenel Moïse. Ahora, si tomamos, lo que llamo algunos irritantes, los irritantes son decisiones que el fallecido presidente ha tomado, son actuaciones, son, un discurso que ha tenido un discurso que entendemos que no ha sido un discurso conciliador, sino ha sido un discurso provocador. Probablemente estaba con esto tratando de responder a los ataques de sus adversarios, pero pienso que el presidente debió manejarse con más prudencia, mayor inteligencia para manejar una situación tan difícil como la que atravesía. Y una vez más, hay que subrayar que el presidente entró en una confrontación con toda la nación en el momento que decidió no entregar el poder el 7 de febrero pasado. Y vinculado con esto, pues gozaba de cierto apoyo de sectores de la comunidad internacional y estaba convencido de que con ese apoyo de esos sectores de la comunidad internacional podría continuar con su agenda política que tenía que ver con el referéndum y con el proceso electoral. Ex embajador, pero escucho su respuesta y me hace entender que desde su perspectiva, por supuesto, la oposición, aunque se confrontó el presidente Moïse con la misma, por su retórica, por sus decisiones, por el reclamo de que debió haber abandonado el poder, desde su perspectiva no sería capaz de llegar a dar este paso de asesinar al presidente Jovenel Moïse. Entonces me pregunto yo, porque aquí hay factores que debemos entender muy claramente. Sean mercenarios o no, esto fue un operativo que costó plata, y mucha plata. No eran uno o dos los presuntos mercenarios contratados, estaban muy bien equipados. Esto tiene un fondo de mucho billete, de mucha plata. No fue algo improvisado, fue planeado por todas las características que hemos visto y que han reportado las autoridades precisamente. ¿De dónde más podría venir si la oposición no se atrevería, desde su perspectiva, no se atrevería nunca a cometer un magnicidio? ¿De dónde más podría venir esto? ¿Podría venir desde el exterior? ¿Y con qué intereses? ¿Y de dónde? ¿De dónde podría ser? Hablamos de eso, si le parece, ex embajador, después de la pausa. Estoy con Edwin Paraison, ex embajador de Haití en República Dominicana y director de la Fundación Sile. A una pausa, regreso y hablamos acerca de esto. Increíble.
Continuamos con Edwin Paraison, ex embajador de Haití en República Dominicana, director de la Fundación Sile, con el que he estado hablando del magnicidio en República Dominicana, en Haití, el asesinato de Jovenel Moïse. Por supuesto, en República Dominicana ya le dije cuáles fueron las reacciones, las decisiones que se ha tomado el gobierno. Pero le preguntaba yo al ex embajador, desde su perspectiva en el segmento anterior, si la oposición sería capaz de llegar al extremo de asesinar a Jovenel Moïse, por todo el contexto político. Y me decía el ex embajador Paraison, me dice, en pocas palabras, hay confrontación, hubo confrontación, por supuesto, malas decisiones del presidente y mucha tensión, pero hasta allá llegar a asesinar al presidente, no creo que llegara a la oposición. Y entonces yo le preguntaba al ex embajador Paraison, si no fue el interior, si no fue la oposición, ¿dónde podemos ubicar el origen o dónde podríamos ubicar el origen de este magnicidio? Que cuesta mucha plata, le decía ex embajador, mucha plata, porque se presume que son mercenarios, bien equipados, bien preparados y con buena planeación. ¿De dónde podría ser? ¿Del exterior? ¿Usted ve alguna posibilidad de que esto tenga un origen fuera del país? Bueno, no es la primera vez que se habla en Haití de la presencia de mercenarios. Hace 2 años, el ex primer ministro Jean-Henri Sea había denunciado que unos snipers fueron contratados y, de hecho, esos mercenarios fueron arrestados por la Policía Nacional Haitiana proveniente de los Estados Unidos. Pues esto duró, digamos, quizás 48 horas, a pesar de haber entrado al territorio nacional sin la documentación necesaria, con armas largas, fueron despachados tranquilamente hacia su país. Esto por un lado, porque es importante recordar este punto, este elemento del acontecer haitiano recién, y en esa ocasión se decía que eran gente cerca, gente, digamos, formando parte del entorno gubernamental que habían contratado esos mercenarios para asesinar, supuestamente, a dirigentes políticos y personas que participaban en las manifestaciones. Ahora, en este caso que nos interesa, he escuchado los audios que han circulado a través de las redes sociales. Escucho personas que hablan inglés y que hablan creol, que hablan español. Entonces son los 3 idiomas que se pudieron escuchar en esos audios, y alguien con un megáfono que estaba casi dando instrucciones y direcciones, por lo cual todavía no hay bastante elementos para poder señalar un sector. Yo decía ahorita que hay varios aristas, pero hay un elemento que tenemos que considerar en el marco de ese análisis. El partido oficial, el régimen establecido a través del PHTK, hoy día es un régimen dividido en 2 tendencias. Hay una tendencia que está bajo el liderazgo de Michel Martelly, antiguo presidente, que ya ha mostrado señales de sus pretensiones o de su deseo de volver a ser candidato. Y también hay otra corriente, que es la corriente palaciega, que está bajo la influencia del fenecido presidente. No hay excelentes relaciones entre esas dos figuras políticas de alto rango de Haití, y tampoco, digamos, entre los simpatizantes o miembros de las 2 corrientes. Pero por otro lado, el presidente fenecido había tomado unas decisiones de persecución legal en contra de algunos empresarios, y esos empresarios se ha dado el rumor de que pudieran estar
detrás también de esa operación sangrienta que terminó con cegar la vida al Jovenel Moïse, pero no, todavía estamos en especulaciones, estamos en un análisis. ¿Sí? Por supuesto, ex embajador. Lo que pasa es que entender el origen de un magnicidio es el asesinato de un presidente, es el mayor nivel de violencia política que puede alcanzar cualquier país. El asesinato de un presidente, entender de dónde puede haber venido esto. Ya hablábamos de la oposición, ya hablaba usted de un incidente de extranjeros en el país, en algún momento armados, ya hablaba usted ahora de facciones que están encontradas y ya también habla de empresarios. Está dando 4 escenarios importantísimos. De ninguna forma el ex embajador está apuntando, ni yo tampoco estoy apuntando a ninguno de estos grupos, pero empezamos a ver cuál es el entramado, gracias al ex embajador Bryson, de los conflictos más elevados que tenía Jovenel Moïse y que pudieran generar lo que hoy es la peor noticia que puede tener un país, el asesinato de su presidente. Tenemos el ámbito político, tenemos el ámbito privado, tenemos el ámbito extranjero, y bueno, pues dentro de eso estaría ubicado. Por supuesto, las investigaciones lo van a determinar. Habría muchas cosas más que hablar, ex embajador, pero se me ha ido el tiempo. Por supuesto, este tema tiene que seguirse hablando y tiene que seguirse investigando. Aquí vamos a estar muy al pendiente. No le digo que tal vez no lo vuelva a molestar esta semana para que sigamos charlando. Ojalá pudiera acompañarme de nueva cuenta. Ya que tengamos más información, se lo iba a agradecer mucho. Pero le agradezco que haya estado conmigo el día de hoy, en este día oscuro, terrible, para Haití y para todo el mundo. Para todo el mundo. A la orden siempre. Muy amable. El Edwin Paraison, ex embajador de Haití en República Dominicana, además director de la Fundación SILE. Le digo una cosa, esto que ocurre en Haití, yo no sé si hay gente que no le da el peso, porque se trata de Haití, ¿no? Porque es muy chiquito, porque es uno de los países más pobres del mundo, porque siempre han tenido crisis económicas, políticas, sociales. Yo le voy a decir una cosa. Haití, Timbuktu, donde sea. A un magnicidio, al asesinato de un presidente se le tiene que dar el peso que amerita. Asesinar a un presidente es y será siempre un tema que no puede ni pasarse por alto, ni tocar solamente como un titular, porque ese hecho puede cambiar la historia de un país, de una región y a veces de un continente. Es el asesinato del líder político más alto de un país. No lo haga menos. Ya regreso. Se desvanece la esperanza para los familiares de las personas que vivían en el edificio que se derrumbó parcialmente en Surfside, aquí en la Florida, en Champlain Towers. Hoy recibieron una noticia devastadora. 2 semanas después del derrumbe, las operaciones de búsqueda y rescate dan paso a la fase de recuperación de cadáveres. Hasta ahora se confirma la muerte de 54 personas con edades comprendidas entre los 4 años y los 92 años. Y 86 residentes siguen desaparecidos. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin, admitió que tomar esta decisión fue extremadamente difícil. Es con profunda tristeza que esta tarde puedo compartir que hemos tomado la decisión extremadamente difícil de hacer la transición de nuestra operación de búsqueda y rescate a recuperación. El helicóptero Ingenuity
completó el vuelo más difícil desde que llegó a Marte y despegó por primera vez en el planeta rojo. En esta ocasión el objetivo de la NASA era que volara más alto, más rápido y más lejos que nunca. Y bueno, parece que lo consiguió. El 9º vuelo de Ingenuity duró casi 3 minutos a una velocidad de 5 metros por segundo. La misión llevó al helicóptero lejos del rover Perseverance para explorar un área que se caracteriza por las ondas arenosas, lo que lo convierte en un terreno muy desafiante para el rover. Gracias por haberme acompañado. Soy Fernando del Rincón. Si no doy conclusiones, no lo doy. Lo veo mañana.